Hola, aquí regresando en miércoles para variar algunos días. El tema de hoy es eh, algo que me viene rondando la cabeza hace mucho tiempo, que tiene que ver con mi reencuentro en Miami, con la cultura cubana, en el sentido del comportamiento cotidiano y del trato coloquial, ¿sí? Que el cubano, cualquier cubano, ¿verdad? Continuamente y constantemente muestra de sí mismo como parte de un comportamiento cultural. Y no por ello niego que en México tuve contactos constantes con la comunidad cubana, siendo México además, no sé si es el segundo o el tercer, creo que es el tercer país que mayor cantidad de migrantes o de migración cubana tiene y que en algunos sitios existe una comunidad importante que incluso está trabajando a niveles muy relevantes dentro de la cultura mexicana y también y sobre todo en el asunto académico, ¿no? De mucho cubano en las universidades mexicanas y mucho, sobre todo dentro del ámbito del arte y la cultura, mucho pintor y mucho músico y mucho bailarín, ¿no? O sea, son tres rubros de las artes donde generalmente uno puede encontrarse cubano. Y por supuesto las actrices, ¿no? Pero bueno, eso es casi prácticamente una minoría, siendo además mostradas por la televisión comercial, ¿no? Entonces, el consumo de la actuación cubana tiene algunos deméritos ahí, desde mi punto de vista. Aunque no méritos con relación a la propia manera de pensar del cubano sobre el concepto del éxito, sobre el concepto del triunfo, ¿no? Del migrante. El tema de hoy, y que da para muchísimo, y que lo voy a hacer rápido porque me tengo que ir a cuidar a una tía, porque aunque ustedes no lo crean, yo soy buena gente, ¿usted ha sido acaso víctima dentro de una conversación de cubanos? Y si ha sentido que ha sido víctima de eso, ¿puede usted considerar que ha salido ileso de ello? Porque si ha salido ileso es porque usted ha tenido una prueba de fuego para su autoestima, una prueba de fuego para su entereza, para la inteligencia emocional y para la práctica casi desaparecida de la cultura cubana, que es la prudencia, la tolerancia, y no hablemos de la diplomacia, que son temas mucho más escabrosos. Si usted ha salido ileso, es usted una persona que puede triunfar en ámbitos incluso de esclavitud, de la humillación, de la crítica, de la fuerza que se necesita para poder sacar la cabeza en un pantano. Y no ser una flor en un pantano, como decía mi abuela, que una flor en un pantano es una cosa que se tiene que siempre aplaudir. Pero sacar la cabeza de un pantano y mantenerte a flote es una de las cosas que hablan de su talante, de su carácter, ¿verdad? Porque nadie que yo conozca, y me incluyo, sale ileso de una conversación entre cubanos. Nadie sale ileso de eso. Hay alguna afectación en la psique. Hay una especie de acumulación de moronas, que por más que tú la barres y le pases el vacuum, siempre queda una y te estropea el día, ¿ves? O por lo menos el momento. Algunos de ustedes pensarán que estoy exagerando, que como vengo, la cultura mexicana, una cultura que además está de más, no de más, está por demás, más bien decirlo,
es una cultura que se le ha acusado de sumisa, ¿sí? Cuando tú escuchas a los cubanos hablar sobre el mexicano y su trato con el otro, hablan de sumisión porque los cubanos consideran que ellos sí se portan a tú por tú con la gente. Nadie es mejor que yo. Y confunden lo que es educación formal, la mayoría del tiempo, con el nadie es mejor que yo. ¿Por qué yo tengo que pedir permiso? ¿Por qué yo tengo que esperar a que el otro termine de hablar lo que está hablando conmigo? Que además, la mayoría del tiempo que la gente está conversando temas interesantes, al cubano le importan los temas interesantes. Al cubano ahora mismo, por ejemplo, ni siquiera le importa el coronavirus. Ellos comparten información en Facebook, pero no le interesa. A ellos le interesa el tema de Osmani García. El silbido, el ardiano, el no sé qué. Además, yo no los conozco. Pero bueno, no importa, ese es el tema. Porque ese es un tema divertido. ¿Qué me saca de mis rutinas? Donde ni siquiera existe más que la opinión sobre cuestiones que terminan siendo moralinas, ¿verdad? Y no cuestiones profundas sobre el trabajo de publicidad, mercadotecnia barata, sucia y demacrada, que eso muestra. Y todas las opiniones que existen alrededor de eso, en donde hay una verdadera pérdida de tiempo. Como la que yo estoy teniendo ahora mismo, una pérdida de tiempo. Pero bueno, eso es como una especie de paréntesis. Pero bueno, hablando en plata, y sin poderme tratar mucho, porque me tengo que retirar, tengo que pedir un Uber y demás. Yo soy una cubana con dificultad de traslado en Miami, ¿verdad? Yo no he estado en ninguna conversación de cubanos de que llegué en donde a mí se me haya permitido terminar de hablar. Yo regresé en el tiempo, porque además yo ya en Cuba practicaba el ejercicio, hacía un ejercicio, una práctica de la conversación y del diálogo, que se trata de un tema central en el que los integrantes de la conversación, no digo que todos los que están presentes, pero los integrantes de la conversación esperan su turno para hablar. Escuchan al otro y a partir de lo que va diciendo el otro, establecen una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y dan pie para que alguien más pueda desarrollar el tema. Eso es un diálogo. ¿Sí? No un monólogo. Y no una cuestión dialógica, existencial, sobre todas las cosas que tú estás pensando en ese momento y que yo tengo además obligación de saberla. Y que yo tengo que parar y hacer unos pequeños comerciales para que entonces tú continúes. Una verdadera, mira, eso se llama falta de respeto. Desde que yo llegué, yo me volví a reencontrar con este comportamiento, que puede ser risible, yo no digo que no, pero que te ponen, por lo menos frente a mí, frente a alguien que nació en Cuba y que vivió en ella 19 años y que por lo tanto soy cubana, porque además lo soy. No sé si alguien cree que no lo soy, pero sí lo soy. Y soy, por lo tanto, también mexicana. Viví 26 años allá y tengo la nacionalidad. Y ahora vivo aquí. Y puedo tener una visión crítica sobre eso independientemente de mis grados académicos, eso no tiene nada que ver. Y volverme a reeducar sobre este comportamiento. Yo he estado en muchísimas ocasiones en conversaciones donde hay momentos en donde yo tengo que alzar un poco la voz, acordarme de que yo vengo de la víbora, Acosta, entre Cortina y Juan Bruno Sáez, y decirle, oye, déjame hablar, porque no te dejan terminar. Pero no te dejan terminar muchas veces porque ellos quieren interrumpirte y ellos quieren hablar lo que ellos en ese momento están pensando. Muchas veces uno está en una conversación con cubanos, fíjense ustedes qué gracioso, y seguramente ustedes se van a dar cuenta de eso. Incluso los propios cubanos que ni siquiera lo habían pensado.
Y entonces tú estás hablando y de repente la gente se vira y dice cosas como, coño, se me olvidó botar la basura. Tú estás hablando de una cosa, tú estás hablando. Coño, se me olvidó botar la basura. O se paran y se van al baño. Le dices, oye, permiso un momentito, que necesito ir al baño. No, se paran y se van al baño. Y tú te quedaste ahí, bueno, lo esperaré para continuar con la conversación. Déjame aguanto la idea aquí, déjame la aguanto aquí, le pongo un alfiler. Le pongo un alfiler porque se me va, porque yo estaba a mitad de verbo, ¿verdad? No había yo desarrollado el predicado. Entonces, te vas al baño. Ay, alcánzame eso ahí un momentico, pero no es a ti, es a otra persona. Tú estabas conversando. Y después de un buen rato, el que se da cuenta, se dice, ¿qué tú me estabas diciendo? Dale, sigue. Pero ha pasado 10 minutos, ya no tiene sentido, porque es que tú te perdiste todo, porque es que tú nunca te enteraste. Esa es una manera de ser del cubano, bastante generalizada, que pone en crisis a cualquier persona que le gusta conversar, que tiene educación, que escucha. Habría que ver si el cubano escucha en general, escucha. Realmente tiene la capacidad para poder respetar tus ideas, porque bueno, ese es otro problema, y si a lo mejor posiblemente sea otra conversación, o otro tema. Se imponen sobre tu opinión, porque su opinión es más válida que la tuya, o sea, no existe una cuestión de debate, en realidad, que es otra cosa, sino que existe una especie de comunicación tipo solar, tipo vecindad, en donde tú estás abajo y él está arriba. Y de repente tú te subes arriba en el segundo piso del solar y él está abajo. Y tú le estás gritando. Porque hay un momento en el que si no se gritan no funciona. Entonces no existen los tonos medios. No bajos, que quede claro. Yo no estoy pidiendo sumisión. Tonos medios. Y entonces eso anula cualquier tipo de encuentro saludable, incluso con cualquiera que tú estás conversando e interrumpe con cualquier cosa. Con cualquier cosa. O te das cuenta que no hay una continuidad de tipo semántica conceptual cuando, por ejemplo, tú estás hablando, vamos a pensar, otra vez ponemos el ejemplo, oye, mira el coronavirus, todo este tema yo estaba leyendo, este asunto, entonces ahora resulta, ¿verdad?, que Cuba está diciendo tal cosa, y que los chinos dicen tal, y que entonces Estados Unidos tiene una postura de esta naturaleza, qué sé yo, y de repente dice, niña, ¿tú viste lo que pasó con Puerto Rico? Y tú dices, hay coronavirus ahí, dice, no, niña, no. Marc Anthony, no sé qué, por decirte algo. Y tú. Entonces tú no sabes si continuar el tema del coronavirus o entrar en el tema de Marc Anthony, porque en cualquier momento te cambia el tema para el tomate que viene del Tropical Market. Es dificultoso. Nunca he podido terminar ninguna conversación desde que llegué. Y eso desde acá, como decía Bertolt Brecht, el distanciamiento te permite observar este tipo de cosas que son, yo no te digo que no sean interesantes porque lo son, es una forma de ser, es una forma de comportarte que hace que el espejo, o sea, cuando tú te reflejas con el otro, ¿verdad?, cause todas estas cosas que yo llevo muchos años escuchando sobre los cubanos. Que hay una especie de necedad que cae en absurdos y por lo tanto en lo innecesario. Comunicarnos no significa sentarnos uno al lado del otro, ni frente al otro. La comunicación tiene que pasar por la asertividad.
tiene que pasar por el respeto. Y eso se desarrolla. A lo mejor no lo mamaste en tu casa, no te lo dieron en tu casa, el barrio, las circunstancias y el hábito. ¿Verdad? Porque yo no creo que esto se pueda convertir en una costumbre. Me parece que es un hábito. Y ese hábito mal habido, malentendido, mal ejercido, causa conflicto con las otras personas que poseen distanciamiento de ti. Es decir, el otro no puede volverse tu persona. El otro, independientemente de lo que incluso a mí se me ha comunicado, y lo digo entre comillas, comunicado, que no te hagas ahora, ¿verdad? Porque además tú sabes, ¿no? Hay una especie de gestualidad. No te me hagas ahora la mexicana. No, si yo ya practicaba eso, para mí está muy claro cuál es la gran diferencia. No se trata de lo que yo me esté haciendo, se trata del distanciamiento que yo tomé durante muchos años de eso, y la observación que hago de ello me permite decir que es muy complicado para otras culturas entablar algún tipo de relación profunda con el cubano de a pie, ¿verdad? Con el cubano que no hace un esfuerzo por saber que es respetuoso, que es amable, que es educado, terminar de escuchar al otro. Y si no lo está escuchando, por lo menos intente, haga la lucha por callarse la boca y no interrumpir lo que sea que usted tenga que interrumpir. Es muy desagradable. Yo lo que pasa, te lo puedo decir, yo lo que pasa es que yo he desarrollado durante muchísimos años la inteligencia emocional, que no la tengo a full ni nada de eso, porque de vez en cuando, mírenme ahora, yo entro en pánico cada vez que yo estoy en una conversación. Yo no sé si empezarle, porque en el momento en que la gente me pide que yo hable, siempre hay una interrupción. No pasa ni un minuto y me interrumpe. Entonces yo entro en frustración. Yo que tengo desarrollado, ¿verdad? El tema de poder entrar en situación en el momento en que es necesario hacerlo. Poder tomar la palabra en el momento en que es necesario hacerlo, en el momento en que se tiene algo que aclarar o emitir una opinión, ¿verdad? Y completar eso y que el otro escuche y que pueda existir un debate, un diálogo, una conversación, depende del tono de las cosas y la importancia de las cosas, ¿verdad? Y también el otro, porque para conversar, dialogar y debatir no se necesita pasar por una universidad, se necesita tener educación. Se necesita tener cierto nivel cultural, pero también, ¿verdad? Depende, por supuesto. Se necesita, sobre todo, señores, educación. Y educación formal. Aunque haya gente que no le importe, y haya gente que piense que esto es anticuado, y que aquel que ejerce la educación formal, o sea, el buenos días, buenas tardes, el permiso, el me permite, por favor, señorita, disculpe, el señorita, señor, o Maite, no hay que decirme señora, o Maite, o Pedro, o Juan, o quien sea, oye, permíteme un momentico, necesito ir al baño, discúlpame, yo sé que te interrumpí, pero ahorita regreso, por favor, déjame la conversación ahí porque me interesa. O, señora, si se está hablando de una cosa, y a lo mejor usted no sabe de qué está hablando, no es de nadie un error decir, oye, mira, yo de eso no me estoy enterando, pero bueno, a ver, comunícame, ¿qué es lo que está pasando con eso? Oye, cuando terminó la historia, bueno, mira, ahora te quiero decir que a mí también me preocupa esta situación. Aprendan a dialogar. Es muy desagradable. He vivido en una circunstancia que me he tenido que reintegrar a una sociedad donde básicamente la cubanidad ejerce jerarquía. En donde mantener una conversación es un dilema. En donde cuando uno habla de cosas que incluso pueden ser muy simpáticas, la gente no le importa. La gente está, y el otro punto, el teléfono.
Pero bueno, eso como es un tema muy gastado, no lo quiero decir. Pero ¿quién coño puede hablar con alguien que está sumergido o sumergida en un aparato, el que sea? Yo no puedo conversar con alguien que está pasando el vacuum. Vamos a quitar el teléfono. Yo no puedo conversar con alguien que está pasando el vacuum. Vamos a hacer un ruido del coño de su madre muy molesto. Yo no puedo conversar con alguien que pone el microondas y que su microondas suena porque parece una matraca. Yo no puedo. Voy a esperar. Mamita, ahorita que termine de hacer el ruido de eso, seguimos conversando, me molesta. Pero, aunque aparezca yo como una persona exagerada, no he salido ilesa de ninguna de esas circunstancias. No he salido ilesa. He tenido que ver cómo, incluso he pensado en estrategias didácticas pedagógicas, a ver cómo capto la atención, para que todo el mundo haga silencio y me voltee a mirar. Para que la gente entienda que yo los estoy escuchando, estoy esperando mi oportunidad. Pero generalmente, cuando he podido tener la oportunidad, ¿no?, la ejerzo, por supuesto, porque yo, como estoy escuchando, me doy cuenta de cuál es mi oportunidad para disparar lo mío. Pero la mayoría del tiempo tengo que decir, me permite un momentico, necesito hablar. Oye, déjame hablar. No es suficiente porque siguen hablando, pero entonces tengo que decir, oye, me toca a mí. Dice mi marido, pásame la guitarra. Porque es que yo tengo muchas cosas que decir. Y tú no me calculas. ¿Me entiendes? Y gira que te veo fijo. Y hoy, si se dieron cuenta, voy vestida porque ya voy a ver a mi tiguita. Que te enfermita. Me quité la batecasa. Porque por ahí oí que parece que yo nada más tengo una sola batecasa. Parece que ha coincidido esto con la misma batecasa. Yo me tengo que quitar la batecasa. Porque imagínate tú lo que me estás diciendo en Cuba, que yo no tengo batecasa. Y eso es un escarnio. Una cosa tremenda a nivel barrial en Cuba. Que yo nada más tengo una sola